Esta es la nueva e impresionante Scott Genius y es la segunda bicicleta de la marca que pasa a usar el diseño de amortiguador integrado en el interior del cuadro que estrenó la Scott Spark y aprovecha mucha de la tecnología estrenada en ella, pero también incorpora detalles de diseño únicos como un nuevo concepto para el funcionamiento del mando de 3 posiciones, nuevos amortiguadores específicos y la división de su gama en 2 versiones con la creación de este modelo que tenemos con nosotros, la Scott Genius ST, siglas de Super Trail. Dentro de la gama Scott, la Genius está entre la Spark y la Ramson, siendo la bicicleta trail de largo recorrido de la marca suiza. Está diseñada para ser lo más versátil posible y todo en esta versión 2023 es nuevo, aunque algunos conceptos se mantienen. Por ejemplo, sigue contando con 150 milímetros de suspensión trasera, ahora formando pareja con horquillas de 160 milímetros de recorrido, y el sistema de suspensión sigue siendo de tipo 4-bar. El cuadro de la Scott Genius ahora está pensado solamente para ruedas de 29 pulgadas y está disponible en 3 versiones. Una completamente de carbono HMX, una con carbono HMF en su triángulo principal y aluminio en el basculante, y otra completamente de aluminio. La anterior Scott Genius era excepcionalmente ligera dentro de su categoría, y como era de esperar, la nueva Scott Genius no ha podido igualar sus cifras en la báscula. La integración del amortiguador tiene un peaje en este apartado. El modelo de carbono completo pesa 2.295 gramos sin amortiguador, mientras que el cuadro del anterior Scott Genius pesaba 2.249 gramos con amortiguador. Una diferencia evidente, aunque no tan relevante viendo el uso al que va destinada la Scott Genius. A cambio han conseguido un cuadro mucho más rígido en su parte delantera y central, gracias a la generosa sección de lo que sería el tubo de sillín y el tubo diagonal. Ese aumento de rigidez es algo que probablemente aprecien más los usuarios de este tipo de bici, que no unos cientos de gramos menos en el cuadro. La versión de aluminio merece un tratamiento aparte, porque en ella han hecho un enorme esfuerzo de diseño, y más que una copia barata del modelo de carbono, lo describiríamos como un cuadro de aluminio de gama alta. En este caso el peso queda en 3.299 gramos con todas las piezas, pero sin amortiguador. De su cuadro lo más destacado es, lógicamente, la integración de amortiguador en su interior. Una integración más compleja que la de la Spark, debido a que en la Genius se pueden usar amortiguadores con depósito separado piggyback y que tienen más recorrido trasero. Así que se necesita más espacio para el amortiguador y ese es el motivo por el que Tubo Sillín acaba teniendo una dimensión tan generosa. Sí, para muchos les puede parecer un look de e-bike, pero con el paso del tiempo durante nuestro test nos ha acabado gustando estéticamente, algo parecido a lo que nos sucedió con la Spark en su día. Es un diseño disruptivo y eso siempre crea opiniones polarizadas. O te gusta o la odias. Todos los puntos de giro de la suspensión usan rodamientos sellados, a excepción de los puntos de sujeción del amortiguador. Unos rodamientos que son más grandes que en la Spark. Se ha añadido una capa de protección adicional en los rodamientos que quedan en la parte externa del cuadro. El sistema de violetas es de aluminio 7075 y tiene la misma forma de fijarse que en la Scott Spark. A nivel técnico tenemos un eje de pedalier press-fit de 92 milímetros de ancho, que es enorme, que ayuda a lograr esa rigidez mejorada en toda la zona central del cuadro. Se usa el mismo sistema de dirección con cableado integrado que vimos en la Spark y que permite cambiar el ángulo de dirección en más o menos 0,6 grados, girando unas cazoletas internas de la propia dirección. Eso sí, como en la Spark, no incorpora ningún sistema de bloqueo de dirección. El guiado de cables por el tubo diagonal no tiene guías internas y para evitar que haga ruido se añade una funda protectora de espuma a los cables. En ese aspecto hay cuadros más trabajados con guías completas por el interior del cuadro de principio a fin. En la zona de pedalier sí que hay una serie de soportes a los que se debe fijar cada cable porque hay muy poco espacio para que pasen alrededor del amortiguador y es importante que lo hagan en el lugar adecuado y bien fijados para evitar ruidos. El diseño de tubo de sillín de la nueva Scott Genius es más vertical y permite instalar tijas telescópicas más largas, en parte gracias a su marcado looping. Tiene un pequeño guiacadenas integrado, como es habitual ya en Scott, y una tapa de goma en la que la Spark servía para desmontar el amortiguador y comprobar visualmente la posición de la goma que indicaba el recorrido usado en el amortiguador. Pero que en la Genius solo sirve para desmontar el amortiguador, puesto que tiene un nuevo indicador de SAC externo para realizar el ajuste de la suspensión y que no sea más complicado que en una bicicleta convencional. También incorpora un sistema que marca qué porcentaje de recorrido hemos usado. Está increíblemente bien hecho y es muy útil. En el tubo diagonal hay espacio para un portabidón convencional y en nuestro caso nos daba para montar un bidón grande. Si bien Scott es una marca abanderada de la integración, nos sorprende que no hayan incluido ningún tipo de espacio para almacenamiento interno en el cuadro, como hacen muchos otros modelos contra los que compite de forma directa.
Es cierto que con Syncros tienen portaavidones que integran herramientas y bomba, pero en otros modelos podemos llevar más repuestos en el propio cuadro. En nuestro caso, también traía el sistema de reparación tubeless integrado en el manillar con los nuevos puños Syncros, un punto extra muy bueno. Y siguiendo con la integración de herramientas, también tiene la palanca de cierre trasera extraíble con llaves Torx 25, 30 y llave Allen de 6 milímetros, otro añadido súper útil. Donde hay un cambio importante es en la tapa de servicio del amortiguador. Se abre con un botón que se presiona y no con un dial giratorio como en la Spark. Los diales de ajuste de amortiguador quedan muy a mano, incluso más que en la Spark. Esa nueva tapa de la Scott Genius también juega el papel de protector del cuadro, pero viendo el uso al que va destinada la bici, echamos en falta un protector más generoso que cubriese más parte del tubo diagonal. Nada que no se pueda solucionar con un protector de esos adhesivos. El paso por la trasera es justo y con los neumáticos de 2,6 que monta de serie queda muy poco espacio libre. Con ese grosor y en barro puede llegar a ser algo problemático. En barro también sucede un poco como en la Spark, que la parte trasera de la caja de pedalier es bastante propensa a acumular barro. De hecho, es algo que sucede en el diseño de muchas nuevas bicicletas que hemos probado últimamente. La apatía de cambios es ramo de H, como era de esperar, y el soporte de la pinza de freno es post-mount, también como era de esperar. Una de las grandes novedades de la Scott Genius es la llegada de una nueva versión, la Scott Genius ST, ST de Super Trail. Usa el mismo cuadro y geometría que la Genius, y la gran diferencia está en las suspensiones. Las dos tienen mando de 3 posiciones en el manillar, pero mientras la Genius usa el Twin Lock, en la Genius ST se usa el Track Lock. Sus 3 posiciones tienen un funcionamiento diferente y las dos bicis usan amortiguadores diferentes. En la Genius ST el mando remoto solo actúa sobre la suspensión trasera y no en la delantera. Eso les ha permitido usar horquillas Fox con cartucho Grip 2 en lugar de Fit 4 en busca de mayores opciones de ajuste. Ya veis, al final la Genius ST tiene un enfoque más Gravity que la Genius normal. Por ello, creemos que en nuestro mercado es probable que la Genius normal, con mando remoto actuando sobre las dos suspensiones, tenga más éxito que la Genius ST. Aunque ha sido la Genius ST la que hemos probado a fondo. Por dejarlo claro, así se diferencian los 3 modos de funcionamiento entre la Genius y la Genius ST. En la Genius con Twin Lock tenemos el modo Descent, que deja la horquilla y suspensiones completamente abiertos. El modo intermedio es el modo Traction, con el que se reduce el volumen de la cámara de aire y se limita el recorrido a 100 milímetros. La compresión también cambia y se aumenta tanto en el amortiguador como en la horquilla. Y por último, el modo Lockout, en el que tanto el amortiguador como la horquilla se bloquean. En la Genius ST tenemos el Track Lock, que solo actúa sobre el amortiguador y no sobre la horquilla. En el modo Descent está completamente abierto. En el modo intermedio es el Ram Control, que reduce el volumen de la cámara de aire y el recorrido se limita a 100 milímetros, pero no se tocan los ajustes de compresión. Y el tercer modo es el modo Climb, que no es un bloqueo completo, sino que se cierra la compresión para darle un tacto más duro y estable, pero se mantienen los 100 milímetros de recorrido en lugar de un bloqueo completo. Como veis, en la Genius tenemos un modo de bloqueo completo y en la Genius ST no. Además, en la Genius ST el mando solo actúa sobre la suspensión trasera y no sobre la horquilla. En cuanto a amortiguadores, cada versión tiene uno diferente gracias a un intenso trabajo junto a Fox. La Scott Genius usa el Fox Float Nude 5T, mientras que la Scott Genius ST usa el Fox Float X Nude. Este último es heredero de la tecnología de Fox Float X que se presentó el año pasado. La otra diferencia entre la Scott Genius y la Scott Genius ST es que esta última monta neumáticos Maxxis Minion DHF de 2,6 pulgadas y el ajuste de la geometría de la dirección se deja en la posición más relajada posible, quedando el ángulo en 63,9 grados. Y si hablamos de geometría, hablamos de una actualización lógica en ese aspecto. Los números de la Genius no engañan: 64,5 grados de ángulo de dirección, 77,5 grados de ángulo de sillín y 460 milímetros de reach en talla M. Todos ellos nos hablan de una bici bajadora y segura, pero no hay ninguna medida que podamos considerar como extrema. Como bien pudimos comprobar hablando con los responsables de la geometría en la nueva Genius, la fórmula de largo y relajado está llegando a su límite y difícilmente veremos lanzamientos con números extremos en un futuro cercano. Ya hemos hablado de las cazoletas de dirección que permite cambiar el ángulo y tener 3 posibilidades: 64,5 grados, que sería la posición neutra, 63,9 grados o 65,1 grados. En función de la versión, vendrán de serie en una posición u otra. El proceso para cambiar el ángulo de dirección es igual de sencillo que en la Spark, por lo que podremos hacerlo fácilmente en casa. El ángulo de sillín sigue estando en unos números muy verticales, con 77,1 grados. En cuanto a montajes, hay muchísimo protagonismo de Syncros,
y muchos nuevos productos. El más llamativo son las ruedas Syncros Rebel Stock, que están en diferentes versiones. La tope de gama que hemos probado, que es la 1.0S, pesa solo 1500 gramos la pareja y con llanta de 30 milímetros de ancho interno y montaje de 28 radios por rueda. De Syncros también es el manillar con potencia integrada Syncros Ixon y CSL, que es ligero y espectacular. También hay nuevos puños de Syncros, mucho más cómodos que los anteriores, y la tija telescópica también es Syncros, como el sillín o el portavidón con herramientas integradas. En nuestro modelo también teníamos el kit de reparación túbeles integrado en el manillar, todo muy bien rematado y todo se vende por separado para poder montarlo en cualquier bici. Syncros no para de crecer como marca. En cuanto a montajes, la gama Scott Genius tiene 10 modelos en total, 4 de ellos de la Genius ST. En nuestro caso hemos probado la joya de la corona de la gama ST, la Genius ST900 Tuned, con un precio de 10.999 euros y un peso real de 13,2 kilos, pesada con portavidón, con líquido tubeless, con soporte de GPS, pero sin herramientas integradas. La gama Scott Genius arranca con un precio de 3.719 euros con el modelo Genius 940 de aluminio y su modelo tope de gama, la Genius 900 Ultimate, se va a los 12.249 euros con un increíble peso anunciado de solo 12,8 kilos. También hay dos modelos con TESA, uno de la Genius y otro de la Genius ST. Llega el momento de probarla. Y en este test nos vamos a centrar por completo en la versión ST, que es con la que hemos podido rodar en casa, aunque de nuevo creemos que es la Genius normal la que tendrá más tirón en nuestro país gracias a su menor peso y al uso de mando Twin Lock que ajusta las dos suspensiones a la vez en lugar de Track Lock que solo afecta a la suspensión trasera. En el proceso de ajuste de la suspensión todo es facilísimo, incluso más que en muchas bicis de trail o enduro que tienen amortiguador en el exterior. La tapa se abre de forma comodísima con un botón, aunque nos da la sensación de que queda menos ajustada contra el cuadro que la versión que usa la Spark. El espacio es enorme y los diales de amortiguador quedan totalmente a mano. El indicador externo de SAC es excepcional, mucho más cómodo y preciso que usar la gomita de amortiguador como solemos hacer. Además tenemos el indicador de cuánto recorrido hemos gastado, todo súper visual, un 10 en ese aspecto. En nuestro caso usamos el 30% de SAC que recomienda Scott y nos fue perfecto, con el ajuste de rebote aproximadamente a mitad de su rango de ajustes. La Scott Genius es una bici diseñada para afrontar la alta montaña y el terreno exigente, pero sabiendo que tenemos que subir con ella. La posición para pedalear es buena dentro del segmento trail. Obviamente en subidas muy inclinadas el reparto de pesos no es el mejor y vamos muy altos en la parte delantera, lo que dificulta controlar esa rueda delantera. Pero al margen de eso sube decentemente y sorprendentemente bien en subidas muy técnicas, donde podemos subir por sitios que no haríamos con la doble de cross country gracias a su mayor recorrido y al agarre brutal de los neumáticos. Precisamente los neumáticos son el principal lastre en los ascensos. A la Genius normal monta neumáticos menos tocho que estos Minion de HF de 2,6, que mejorarán ese aspecto claramente. El cuadro es sorprendentemente rígido. Si la Genius transmite ser muy rígida a nivel visual, sobre el terreno no defrauda. Es algo que apreciarán los bikers más corpulentos o los que tengan un estilo más agresivo. En cuanto a las suspensiones, la Genius está completamente condicionada al uso del mando de 3 posiciones. Sin él sería otra bici totalmente diferente. La posición intermedia es muy buena y no solo recorta el recorrido y endurece la suspensión, también mantiene la caja de pedalier más alta, de forma que es más complicado tocar con los pedales en el suelo. Eso no solo es bueno en subidas, también es una configuración ideal para afrontar senderos de flow donde el terreno no es muy roto y donde no necesitamos 150 milímetros de recorrido y preferimos un tacto de suspensiones más duro. Con la suspensión totalmente abierta, la Genius se mueve bastante y el mando remoto difumina ese problema con solo mover un dedo. En la posición más cerrada, que en la Scott Genius ST no es un bloqueo total, tenemos un comportamiento muy firme. Aquí no debemos tanto sentido porque en ese modo la suspensión es demasiado dura para usarla subiendo por terreno técnico, donde volvíamos al modo intermedio, el RAM Control. Pero en carretera tampoco es un bloqueo total y se mueve, así que no nos pareció un movimiento lógico y hubiésemos preferido la configuración del Twin Lock de la Genius normal, aunque es cuestión de tipo de uso al que la vayas a destinar. Si la quieres usar con un carácter más rutero, es mejor tirar a la Genius convencional, que te aportará bloqueo completo y la gestión de la suspensión delantera desde el manillar. En nuestro caso, la Genius ST es más bajadora. Bajando, las mejoras en la progresividad respecto a la anterior Genius son evidentes y la última parte del recorrido nos pareció mucho más firme y menos propensa a hacer topes de suspensión.
¿Cosas que no nos gustaron? Pues prácticamente nada, aunque si nos dijeran algo a mejorar, lo primero que nos viene a la cabeza es el paso de rueda trasero, realmente justo con medida de 2,6. Y que la integración llegue a costa de un peso algo mayor para el cuadro, aunque para la mayoría no será un problema. También echamos en falta un bloqueo de la dirección, aunque nuestro modelo y talla el manillar no tocaba con el cuadro. En definitiva, la Scott Genius prolonga el nuevo lenguaje de diseño e integración introducido con la Spark. Ha ganado algo de peso, pero ha dado un salto enorme en rigidez. El funcionamiento de la suspensión trasera es totalmente dependiente del mando remoto, sin el que la Genius sería muchísimo menos eficiente de lo que es. Tener dos versiones contentará a los que buscan una trail potente rutera o una bici más próxima a una enduro ligera. Está llena de detalles de calidad como sistema de ajuste de SAC y control de recorrido usado, o los componentes integrados de Syncros. Si el objetivo de esta Genius era ser la mejor de la larga historia de este modelo, sin duda lo han conseguido.